Soy especialista en política y planificación del transporte por la Universidad Nacional de San Martín y soy especialista en gestión y operación ferroviaria por la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, Hablando del AMBA o del área metropolitana de Buenos Aires y sobre todo el corredor norte, pero lo que refiere al AMBA en general, el principal problema que tenemos hoy es la falta de coordinación en una sola unidad de gestión de toda la red de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a la falta de una autoridad metropolitana de transporte que englobe todos los medios y que tenga bajo su autoridad y tenga las atribuciones para planificar, desarrollar y hasta si es necesario gestionar una parte de la red. Hoy, cuando analizamos la red en el AMBA, lo primero que vemos es una fuerte superposición de autoridades y instituciones que hacen que el sistema esté totalmente atomizado. Por ejemplo, tenemos 31 líneas en la ciudad de Buenos Aires que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos otras 70 aproximadamente que dependen del gobierno nacional porque nacen en la provincia o nacen en la ciudad y mueren en la provincia o mueren en la ciudad. Después tenemos los ferrocarriles metropolitanos, que son 700 kilómetros de vías férreas de servicios de pasajeros ferroviarios a nivel metropolitano que dependen de Nación. A su vez tenemos en la ciudad de Buenos Aires el subte de la ciudad de Buenos Aires que depende de la ciudad de Buenos Aires y a su vez tenemos las líneas provinciales que dependen de la provincia de Buenos Aires y las líneas municipales que dependen de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Por lo cual hay una falta de coordinación, una falta de planificación estratégica que hace que cuando falla cualquiera de las partes que estamos mencionando, cualquiera de los modos, cualquiera de la parte del sistema que falla, el sistema suele tender al colapso. Y uno de los principales colapsos que tiene hoy el sistema es el colapso financiero. Hoy no tiene sostenibilidad financiera para que pueda ser sostenible en el tiempo, valga la redundancia. ¿Cómo debería resolverse eso? Bueno, eso debería resolverse creando una autoridad de transporte metropolitana que pueda, como decíamos antes, tener potestad sobre la totalidad de los servicios, tanto en planificación como regulación y como si es necesario explotación, donde uno pueda establecer un esquema de financiamiento único para toda la red, que hay diferentes casos en el mundo. El primer caso que se me viene a la cabeza es el pago de peajes de todas las autopistas metropolitanas, que un porcentaje vaya a financiar la red. Otro que se ha desarrollado en distintos lugares del mundo y también ha tenido un importante éxito es un pequeño impuesto sobre la carga de combustible en cualquier estación de servicio del área metropolitana. Eso incrementa notablemente la recaudación y permite financiar gran parte del sistema. Y después el otro que se está aplicando en muchos lugares de la región es lo que se llama un impuesto a la tenencia de la tierra, no de la propiedad, sino de la tierra, lo que hace que los sectores que más tienen paguen más y contribuyan más al desarrollo de la red, y eso también genera un porcentaje importante de ingresos. Son los tres modos que se están usando mayoritariamente en el mundo y sobre todo en la región, en Chile, en San Pablo, en Colombia, en Bogotá. Entonces, ahí tenemos ya un primer debate, que es cómo se financia un sistema que hoy aparece desfinanciado. Bueno, esas tres opciones serían una, pero para eso requerimos, como decíamos anteriormente, la necesidad de tener una autoridad metropolitana de transporte que pueda planificar tanto los costos totales, ya sea por modo o la totalidad de la red, y fijar una estrategia financiera acorde a las necesidades de los costos y de los requisitos que tiene la red. Eso por un lado. Después, pasar a financiar la demanda y no a la oferta. Hoy se financia la mayoría de los viajes de manera igual, de la misma manera que por ejemplo, en el sistema de colectivos urbanos, tanto en nación como en provincia como en los municipios, y en vez de financiar al pasajero, que es el que necesita ser financiado y donde vos podés fraccionar cuántos pasajeros necesitan ser subsidiados en una X cantidad, cuántos no, analizando el poder adquisitivo, la capacidad de ingreso. Hoy existe esa tecnología para desarrollarlo, la SUBE es una herramienta fundamental y no se hace, por lo cual lo primero es ver cómo se financia el sistema. Lo segundo es ver cómo hacemos para subsidiar
demanda, o sea, al pasajero puntualmente, y no oferta, que es subsidiar cada unidad de colectivo, por dar un ejemplo, o en el caso del ferrocarril ocurre lo mismo, o en el subte ocurre lo mismo. Y en tercer lugar, poder desarrollar realmente una planificación estratégica de la red, que hoy no existe porque el subte se analiza por un lado de la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires se analizan por un lado, hay líneas que las de provincia se analizan por otro, las de nación se analizan por otro, todos tienen análisis de costos distintos, todos tienen un esquema de subsidio distinto y sobre todo, inclusive hay servicios que se superponen, por lo cual no se puede aplicar una mejora en la oferta que se le da a la demanda que existe, digamos. Hay líneas que tienen recorridos muy similares que podrían o ser un ramal de una de las dos líneas o confluir en en una sola línea, y eso permitiría también ahorrar en costos para el sistema, en subsidios, etcétera. A eso se podría sumar también que quizá donde pasan hoy 10 líneas de colectivo sería más inteligente tener un tranvía. Bueno, para poder analizar eso y poder hacer una mejor oferta modal, lo que tenemos que hacer es poder tener una planificación estratégica general del sistema que, volvemos al inicio, requiere de una autoridad de transporte metropolitana que centralice la planificación de costos, el financiamiento, los servicios que se van a ofrecer y cómo se va a subsidiar a los sectores que necesitan subsidiar y cómo se va a establecer una tarifa acorde para todo el sistema. Esos serían los tres principales problemas. Después hay hay problemas más puntuales, ¿no? Por corredor norte, corredor sur, la capital, la ciudad, la corona central, digamos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por dar un ejemplo, hoy tiene una red de subte que quedó desactualizada de la movilidad post pandemia, está orientada a las redes subte hacia el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, pero la movilidad cambió. Entonces vos tenés una red que transporta menos pasajeros porque hay crisis económica, porque el boleto es más caro quizá por esa falta de complementariedad que hablábamos, por falta de una autoridad metropolitana de transporte, es más caro que el colectivo en un mismo recorrido que hace el subte. Entonces hoy el subte transporta un 30% menos de pasajeros que lo que transportaba antes de la pandemia. Pero eso hay que sumarle que la red quedó orientada hacia un lugar donde la demanda cayó, que es el microcentro. Entonces hay que repensar la red de subtes para cómo atender a la demanda que mayoritariamente está en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires y en el corredor norte del área metropolitana de Buenos Aires. Hablamos desde Vicente López hasta Campana prácticamente. Entonces ahí hay un potencial muy importante para lo que es el sistema ferroviario, tanto el ferrocarril Mitre como el ferrocarril Belgrano Norte, donde debería ser una prioridad del sistema en la actualidad poner aportar recursos para que mejore esa infraestructura. En el caso del Mitre, primero incorporar material rodante, garantizar una mejor frecuencia. Hoy tiene una frecuencia cada 17 minutos por tren en hora pico, eso debería estar en no más de 10 minutos. Pero aparte de eso, ofrecer un mejor servicio en los ramales que hoy no están electrificados, que todavía no se han lanzado las licitaciones para poder electrificar esos ramales que permitirían que, por ejemplo, el ramal Altalar o distintos ramales que van a Capilla del Señor puedan desarrollar, o a Zárate mismo, puedan ofrecer un mejor servicio y que la gente lo tenga como la primera opción modal antes que el automóvil particular. Lo mismo pasa con el Belgrano Norte, es un ferrocarril que tiene una gran potencialidad en su recorrido porque atraviesa toda la zona de barrios cerrados que se han ido desarrollando en el norte del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo con eje en Pilar, y lo que está ocurriendo es que es tan malo el servicio, son trenes de más de 60 años, sin puertas automáticas y con una frecuencia tan baja que la gente no lo elige. Entonces, lo que termina ocurriendo es que la mayoría de la gente ingresa a la ciudad de Buenos Aires en auto y eso hace colapsar todos los accesos que vienen de la parte norte del área metropolitana. Por lo cual ahí tendríamos un sistema muy importante con una potencial capacidad de alta prestación y de alto transporte de un transporte de alta cantidad de pasajeros que hoy está subexplotado o no está en su máxima capacidad de utilización, producto de la falta de inversión que hace que el servicio que ofrezca
no sea confiable para los usuarios. Eso por un lado, y después finalmente, para no extenderme demasiado, lo que tiene que ver la aplicación de inteligencia artificial al transporte, hoy mayoritariamente se está utilizando en lo que es automatización de servicios, digamos, mejorar la seguridad de los servicios para que justamente den una mayor certeza de seguridad a los pasajeros, reducir la cantidad de accidentes y después todo lo que tiene que ver con la planificación de nuevos corredores y hacia dónde debe ir esa inversión. Hoy eso se ha acelerado muchísimo con todo lo que es inteligencia artificial y se está aplicando mucho en los países más desarrollados de Europa y, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, y acá todavía estamos varios pasos por detrás. Es un lugar donde se puede llegar a utilizar de manera que vuelva mucho más eficiente, ¿no? Al sistema de transporte del área metropolitana de Buenos Aires y que hoy todavía en Argentina, por lo menos, más allá de las promesas, no se ve como una realidad.